Hoy es día 274 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Por 400 años el cielo quedó en silencio, no profetas, no visiones, no milagros. Pero cuando Dios rompió el silencio no fue con truenos, sino con un susurro apacible. Hoy entramos al Nuevo Testamento. Por siglos el pueblo de Dios estuvo esperando después de las palabras finales de Malaquías. Israel vivió bajo diferentes poderes extranjeros, Persia, Grecia y ahora Roma. Reconstruyeron el templo, se aferraron a la ley, esperaban que sus promesas se realicen, pero año tras año, generación tras generación hubo silencio y entonces Dios habla otra vez. Al comenzar los evangelios notamos algo importante. Unas veces leeremos Mateo, otras Marcos, Lucas, Juan, muy frecuentemente más de uno a la vez. Esto es porque los evangelios dicen la misma historia desde una perspectiva diferente. Algunos eventos sobresalen a otros, pero leerlos cronológicamente de forma entretejida nos dan la historia completa de la vida de Jesús. Hoy iniciamos con Lucas capítulo 1, que contiene los anuncios angelicales tanto de Juan el Bautista como de Jesús, y luego nos movemos a Juan capítulo 1, versos del 1 al 14, que nos lleva de regreso a la eternidad pasada, enseñándonos que el niño en el vientre de María es el eterno Hijo de Dios. Antes de continuar, si estamos ayudándote a ver a Dios de una manera fresca, especialmente ahora que entramos en la vida de Jesús, toma un momento para darnos un me gusta a este audio, suscríbete al canal, comparte con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios. Invitemos a otros a descubrir por primera vez u otra vez la maravilla del Evangelio. Te invito a abrir tu Biblia en Lucas capítulo 1 y desmenucemos juntos versos del 1 al 4. El Evangelio de Lucas comienza con precisión, nos da un prefacio que explica a quién se dirige, su atención y su forma de investigación. Lucas dirige personalmente el Evangelio a Teófilo, cuyo nombre significa amigo de Dios. Lucas pretende ofrecer una narración ordenada y cuidadosamente investigada de los acontecimientos de la vida de Jesús y sus enseñanzas, de las que Teófilo y otros han oído hablar. Esta introducción establece la fiabilidad y el propósito de los escritos de Lucas, asegurando a Teófilo y a los futuros lectores la exhaustividad y veracidad del Evangelio. Versos del 5 al 25. La narrativa cambia hacia el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, a ambos piadosos y ancianos. El ángel se le aparece a Zacarías mientras sirve en el templo, anunciándole que Elizabeth dará un hijo, Juan, quien preparará el camino para el Señor. Pero Zacarías responde con incredulidad y esto lo lleva a un mutismo temporal hasta que esta profecía se cumpla. Versos 26 al 38, la siguiente visita de Gabriel es a María, una joven virgen en Nazaret, con una asombrosa noticia. Le anuncia que concebirá un hijo por obra del Espíritu Santo y lo llamará Jesús. Se predice que este niño será grande, el Hijo del Altísimo, y heredará el trono de David, estableciendo un reino eterno. María cree y responde así: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. La humilde aceptación de María de la voluntad de Dios a pesar de la increíble noticia pone en relieve su fe y obediencia, dando un profundo ejemplo a todos. Versos del 39 al 45. María visita rápidamente a su pariente Elizabeth, quien también está milagrosamente embarazada. Tras el saludo de María, el bebé de Elizabeth salta en el vientre, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, proclama a María bendita entre las mujeres y madre de su Señor. Este encuentro subraya la alegría y la confirmación divina en torno a los nacimientos de Juan y Jesús. Versos 46 al 49. En respuesta al saludo de Elizabeth, María ofrece un cántico de alabanza conocido como el Magnificat. Esta es una palabra latina que deriva de la primera palabra del cántico de alabanza de María. Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí.
Este cántico comienza con María glorificando a Dios por su favor personal sobre ella, una humilde sierva. Reconoce su humilde condición y se maravilla de las grandes obras que Dios ha hecho por ella, reconociendo que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Esta sección inicial refleja la humildad de María y su gratitud por haber sido elegida para desempeñar un papel fundamental en el plan de salvación de Dios. Los versículos 50 al 53 continúan con el cántico de María. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Esta es la parte central de este cántico y enfoca los atributos de Dios y sus acciones en el mundo. María ensalza la misericordia divina que se extiende a quienes le temen de generación en generación. Destaca las obras poderosas de Dios, su capacidad para dispersar a los soberbios y su poder para derrocar a los orgullosos y enaltecer a los humildes. Continúa el cántico en los versículos 54 al 56 diciendo: ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues le prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Estos son los versículos finales y en ellos María reflexiona sobre la fidelidad de Dios sobre su pueblo Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham y a sus descendientes, enfatizando la continuidad y el cumplimiento de sus promesas mediante la llegada del Mesías. Versículos 57 al 66 nos dice que Elizabeth da a luz a Juan y durante su ceremonia de circuncisión Zacarías confirma el nombre dado por el ángel e inmediatamente Zacarías recupera el habla y alaba a Dios. Este acontecimiento provoca gran asombro y especulaciones sobre el futuro de Juan, destacando las extraordinarias circunstancias de su nacimiento y la anticipación de su importante papel en el plan de Dios. Versos 67 al 80. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías profetiza sobre la salvación venidera a través de Jesús y el papel de su hijo Juan como profeta que prepara el camino para el Señor. Esta profecía habla de la redención de Dios, el cumplimiento de sus promesas a Israel y el inicio de una era de paz y guía a través del Mesías. El capítulo termina con Juan creciendo fuerte en espíritu y viviendo en el desierto antes de su aparición pública a Israel. Ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, los capítulos 1, versículos del 1 al 14, versos del 1 al 3. Juan nos lleva atrás, antes del Génesis, antes de la creación, antes del tiempo, y nos introduce al verbo. Observa que la palabra verbo está en mayúscula. En griego es el logos. Este verbo se refiere a Jesús. Esto se aclara a medida que avanzamos en el relato. Juan nos dice algunas cosas sobre el verbo. Él estuvo presente en el principio. Él estaba con Dios. Él era Dios. Se nos da un tiempo, un lugar y una declaración sobre la naturaleza del verbo. Tiempo, el principio, refiriéndose a la creación del mundo, del principio del tiempo tal como lo conocemos los humanos. Si estás familiarizado con el capítulo 1 de Génesis, reconocerás las similitudes entre la forma que Juan comienza su libro y la forma en que Moisés comienza la Biblia. En el principio, antes de que todo fuera creado, Jesús estaba allí. ¿Dónde estaba Jesús antes de la creación? Estaba con Dios. ¿Cómo era Él con Dios antes de la creación? Él es Dios. Compartió la naturaleza divina atemporal y eternal con los demás seres divinos. La existencia de más de una persona divina es evidente en los versículos como Génesis 1, versículos 26 y 27. Juan nos informa que Dios creó el mundo por medio de Jesús. Versos 4 y 5. En Jesús estaba la vida y la luz. Dios es el dador de la vida. Sin Dios no hay vida para las plantas, los animales ni los humanos. Dios fue y es dador de la luz. El primer acto específico registrado de Dios fue la creación de la luz. Génesis 1, 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
¿Qué conexión intenta establecer Juan entre la creación del mundo y la aparición del Verbo Jesús en la tierra? En Génesis, la palabra de Dios creó los cielos y la tierra, dio vida física a todas las cosas y trajo luz física a la oscuridad. Pero, cuando la humanidad pecó, el mundo cayó en un estado de muerte espiritual y oscuridad. Pero Dios habló de nuevo, a través de su palabra Jesús, trayendo de vuelta la vida y luz espiritual al mundo. En un acto de creación, trae vida a los muertos y luz a las tinieblas. Versos 6 al 8. Ahora Juan nos introduce al segundo personaje, Juan el Bautista. Una aclaración es importante hacer aquí. Juan el Bautista y el escritor de este evangelio son Juanes diferentes. Este hombre, a menudo llamado Juan el Bautista, fue elegido específicamente por Dios para la función de introducir a Jesús. Eso ya lo leímos en Malaquías, ¿recuerdas? Él era un mensajero de Dios, no era el Salvador, aquel que podía traer luz al mundo en tinieblas. Su labor era dar testimonio del Salvador y de la luz que Él traería. Juan dirigió la atención de sus oyentes hacia la venida del Salvador para que cuando finalmente llegara, creyeran en Él. Versos 9 al 11. El pasaje introduce a Jesús como la auténtica luz que ilumina a toda persona. Jesús estaba en el mundo cuando éste fue creado por Él, demostrando su divino rol como creador. A pesar de ser su creador, el mundo no reconoció a Jesús. Su propio pueblo lo rechazó. Jesús vino a su propio pueblo, pero no lo recibieron, lo que simboliza la profunda decepción por el rechazo del Mesías. Versos 12 y 13 explica que quienes creen en Jesús reciben el derecho de ser hijos de Dios, una identidad que no se deriva de linaje o esfuerzo ni voluntad humana, sino de un nacimiento espiritual de Dios mismo. Esta transformación es un acto divino de gracia que establece una nueva relación con Dios como Padre para quienes reciben y creen en el nombre de Jesús. Verso 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Esta declaración que Juan nos da es una de las más asombrosas afirmaciones de toda la Escritura. El eterno Dios toma cuerpo humano. El invisible se hace visible. El Evangelio no es acerca del hombre levantándose para ser Dios, sino Dios descendiendo para ser hombre y rescatarnos. Juntos, estos dos capítulos han anunciado las buenas noticias que el mundo nunca había oído. Dios se hace carne y habita entre nosotros. El silencio ha sido roto. La palabra ha hablado y nada volverá a ser igual. Quiero decirte que Lucas es un doctor no judío que escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Juntos registran la cuarta parte de todo el Nuevo Testamento. La canción de María en Lucas 1 es un eco de la oración de Ana en 1 Samuel capítulo 2. Los dos celebran la misericordia de Dios. Él levanta a los humildes y derriba a los orgullosos. Hasta aquí el resumen de hoy, pero repasemos los actos y acciones de Dios revelados en Lucas capítulo 1 y Juan capítulo 1 versos del 1 al 14. De forma milagrosa, Dios cumple antiguas promesas como el nacimiento de Juan el Bautista y Jesús. La milagrosa concepción de María. Dios llena de gozo y de su espíritu a quienes creen sus promesas. A través del cántico profético de Zacarías y María, Dios revela el plan de salvación y la venida de su reino. Dios cumple su pacto de salvación con Israel. La divina participación del Verbo en la creación. El Verbo eterno se hace carne en Jesús, trae vida, luz, gracia y verdad al mundo y habita entre nosotros. Por cierto, la palabra habitar aquí literalmente significa tabernáculo, tal como una vez la presencia de Dios llenó el tabernáculo en el desierto. Ahora su gloria es revelada en Jesús. Te invito a orar conmigo. Padre, gracias por romper el silencio con tu misericordia. Gracias por enviar al eterno Jesús a habitar entre nosotros. Te rogamos, danos corazones como el de María, listos a creer y rendirnos. Abre nuestros ojos para ver la gloria de Jesús lleno de gracia y verdad.
Que nuestras vidas sean el eco del cántico de alabanza de Zacarías y María, que tú traes salvación a través de tu amado Hijo. En su perfecto, precioso, santo y glorioso nombre te lo rogamos. Amén. ¿Estás invitado para el banquete de mañana? Sí, continuaremos en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 2, versos del 1 al 38. Centro Bíblico, Sé como Cristo y Remanente nos ayudaron a condimentar el resumen. Te animamos a tomar tiempo para leer o escuchar por ti mismo los capítulos de hoy. Y siempre recuerda orar antes, durante y después de leer. También te recordamos que nuestro propósito aquí es dar claridad al contexto, seguir la línea de la revelación bíblica. Aún hay mucho para escarbar en cada versículo de estos capítulos para entender y aplicar. Lo que hacemos es dar un punto de inicio. Tu parte es estudiar su palabra. No me escuches a mí, sino a Él y su palabra. Te enviamos un fraterno abrazo, nos despedimos recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.